¿Qué tal, amigos televidentes? Sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancourt. Un gusto poder entrar hasta sus hogares. En esta ocasión vamos a hablar de la Asamblea Nacional de Diputados y todo lo que está sucediendo allá en el Palacio Legislativo. Para eso me acompaña el analista político José Lazo. Bienvenido a las pantallas de FTV. Gracias por la invitación. Señor Lazo, la Asamblea Nacional de Diputados durante los últimos días ha acaparado los titulares de los medios de comunicación, y es que se ha duplicado el gasto de transitorios en comisiones. Aparte de esto, también la Asamblea Nacional de Diputados aparentemente no da un paso cuando ya está metida en escándalos. ¿Qué está sucediendo en la Asamblea Nacional de Diputados? Porque lo cierto es que en medio de una pandemia y también en medio de una situación de emergencia que se vive en el occidente del país, la Asamblea Nacional está haciendo gastos de una u otra forma innecesarios, según la sociedad civil. ¿Cómo lo ve usted como analista político? Bueno, quiero plasmar y agradecer la invitación que me hacen a este programa. Básicamente lo que tenemos que entender es una cosa: las actuaciones de la Asamblea Nacional no son nuevas. O sea, lo que hace grave la situación es la condición de pandemia y la situación de crisis que se está dando principalmente en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. Digo que no es nueva la situación de la Asamblea porque es una práctica reiterativa de otras asambleas también, no solamente la de este periodo gubernamental, sino las anteriores. Han tenido la práctica de despilfarro de fondos en actividades que efectivamente no parecen tener ningún impacto positivo en las poblaciones. Entonces, definitivamente esta asamblea, particularmente en la condición y en la plataforma de crisis de la pandemia, y repito también de la situación que está ocurriendo en las provincias de Chiriquí y Boca del Toro, hace todavía peor la condición de comportamiento que tiene la Asamblea de Diputados respecto al manejo de los recursos. Principalmente tienen diferentes tipos de escándalos, ¿no? Y todos están vinculados directamente o a diputados o a las actuaciones propias de la Asamblea con respecto a situaciones que se manejan fondos públicos. Tenemos algunos diputados vinculados a escándalos con respecto a compras de artículos deportivos que no se han examinado detalladamente. Tenemos situaciones con respecto a ahora libretas de lotería. Tenemos actuaciones respecto a la planilla 172, la famosa planilla 172 de la Asamblea, que en realidad se manejan estos fondos y no hay rendición de cuentas ni transparencia en los mismos. A la hora de las auditorías también, ¿no? O sea, aparecen situaciones que se resisten con respecto a que se le hagan auditorías respecto al gasto que están teniendo. Entonces, esto está vinculado directamente a la forma de hacer política que tenemos nosotros en este país y que en alguna medida presenta una desconexión entre la población en general y quienes ostentan el poder político en este momento. Hay un problema de cultura política en la base, en donde hay una especie de enajenación de los individuos con respecto al tema político. La participación política en cualquier sociedad es fundamental y pareciera que la población evita la participación política real. Aquellos que participan en la política pareciera que tienen una cultura del clientelismo y el que hay para mí. Y eso efectivamente lo que hace daño es precisamente en lo que está ocurriendo, porque estamos poniendo, porque los diputados no se pusieron solos, estamos poniendo un conjunto de personas en la Asamblea de Diputados que pareciera que el único interés fundamental es la recolección de recursos, definitivamente, para efectos de no, quién sabe qué cosa. Y otra cosa que se ha institucionalizado y que se debe romper también en la cuestión política es precisamente que esa participación política se reduzca simplemente a ver cómo conseguimos que un candidato llegue a un puesto de elección específico y que después pueda remunerar a las personas. Pareciera que la práctica política está fuera de los ideales de lo que debe funcionar una sociedad en particular y se reduce particularmente a que yo apoyo a un candidato para ver qué consigo. Y esto queda reflejado en algunas protestas que efectivamente se han dado en la provincia de Colón y en otros lugares, donde así de la manera más cínica se dice, bueno, es que yo caminé con tal o cual persona y yo necesito que me consigan un puesto de trabajo.
Claro. como si esto fuera parte de una obligación. Llama mucho la atención, señor Lazo, que una diputada de la Asamblea Nacional, hablo de la diputada Mayín Correa, señalara en su cuenta de Twitter hace unos días atrás lo siguiente, y lo va a ver a continuación en pantalla, amigo televidente: devolví con una nota y al mismo diputado que me hizo entrega una libreta de $3,000. Los diputados no están para recibir gratificaciones o bonos por las leyes que aprueben, porque ese es su trabajo. En otro tuit, la diputada señaló: las partidas extraordinarias no son para el pago de planillas. Esos gastos extraordinarios los da el Ejecutivo cuando hay tragedia y calamidades nacionales como la que están ocurriendo ahora mismo en Tierras Altas de Chiriquí. No tolero botellas ni corruptos. Fui exiliada por luchar contra la corrupción y vine a la Asamblea a hacer leyes, no a participar en este carrusel de despilfarros. Llama mucho la atención que una diputada de la propia Asamblea Nacional cuestione a sus colegas y señale que ella devolvió un sobre con aproximadamente $3,000 que se le hizo entrega para poder hacer supuestamente, lo que entiendo acá, algunas aprobación de leyes. Bueno, como dije, ¿no? Esto es una práctica reiterativa. Si hacemos un poco de memoria, ustedes recordarán los $6,000 que Tito Afú agitaba públicamente sobre la base de también pagos por aprobaciones de leyes. Entonces, por supuesto, o sea, no hay la posibilidad en este momento de que nosotros podamos decir, bueno, se va a hacer o se va a juzgar realmente cómo está funcionando esto. Yo creo que nos hace falta mucho pensamiento crítico y actuación de parte de la ciudadanía para efectos de que se haga realmente lo que se debe hacer en la Asamblea de Diputados. Se ha desnaturalizado totalmente, como usted lo ha planteado, qué es una Asamblea de Diputados y qué es un diputado. Definitivamente el rol fundamental en la Constitución de la República está en crear las leyes que definitivamente beneficien al país y a sus actores sociales, pero no el tema de manejos de fondos, ni de contrataciones, Claro. ni de participación en desarrollos comunitarios. Eso le toca a los representantes de corregimiento, de los alcaldes, que efectivamente parece ceder esos roles a los diputados. Entonces, hemos desnaturalizado la Asamblea. Y yo creo que es parte precisamente de esa desconexión que tienen quienes llegan a un puesto político, en este caso de la Asamblea, y de quienes lo ponen en la base misma. Los únicos que son críticos reales del funcionamiento de esto han sido precisamente los medios de comunicación. Los medios de comunicación han levantado la alerta con respecto a la situación, a los malos manejos, pero definitivamente en las entrevistas, principalmente de algunos diputados de manera más cínica, se sienten muy seguros de que en esa visión clientelista que tenemos en la sociedad panameña Claro. van a seguir siendo elegidos y van a seguir en las prácticas que han venido repitiendo. Y es que Entonces, usted, esto tiene mucho que ver con la base política que tenemos hoy y cómo se practica la política en nuestro país. bien, señor Lazo, también le hacemos o le damos la bienvenida más que nada al politólogo Richard Morales, quien va a estar con nosotros aquí en Cruce de Ideas. Señor Richard, bienvenido a Cruce de Ideas. Estamos hablando sobre la situación de la Asamblea Nacional y los cuestionamientos que se está haciendo por parte de la sociedad civil, en donde la Asamblea Nacional, de una u otra forma, en medio de esta situación de emergencia que vive el país, tanto por la pandemia de la COVID-19 como también por las inundaciones que se dieron en la provincia de Chiriquí, están haciendo de las suyas, como lo ha señalado la sociedad civil y como ha señalado el mismo señor Lazo. No es algo nuevo, es algo que se viene haciendo desde siempre. ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional y por qué cuando se llega a la Asamblea Nacional de Diputados son estas personas, los diputados, los que de una u otra forma buscan este tipo de situaciones irregulares que dejan mal a la Asamblea Nacional de Diputados? Señor Richard, bienvenido. No, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, siguiendo lo que comentaba el señor Lazo, tenemos una política y una asamblea dominada por el dinero. Y ese es el problema de fondo. Para llegar a los cargos en el Estado, sea en el legislativo, sea como presidente en el ejecutivo, la política panameña se maneja mediante las donaciones de campaña.
y los candidatos que tengan mayor acceso a dinero tienen mayores posibilidades de llegar a esos cargos. Así que tenemos el hecho de que los cargos se compran, básicamente. Es una elección donde el dinero juega el papel determinante. Y aquí tenemos que hablar, tenemos que comprender eso para saber por qué la Asamblea se maneja de esta forma. Y de la misma forma, esos candidatos a diputados reciben de sus donantes de campaña una cantidad de dinero importante con los cuales pueden entonces tratar de comprar los votos de la ciudadanía mediante el clientelismo. Ahora, esos donantes de campaña, los diputados esperan a cambio leyes, esperan a cambio que les ayuden a tener influencia dentro del Ejecutivo, dentro del propio Estado. Así que el Estado se convierte en una especie de espacio de negociación, donde donde lo que se están haciendo es comprando y vendiendo las leyes. Y donde el comprador inicial sería el gran donante de campaña, que recibe a cambio un diputado que va a responder a sus intereses. Sí, señor Ahora, Richard, pero muchas veces se crean leyes que no llenan las expectativas de la ciudadanía, porque nos ha tocado ver leyes, por ejemplo, en la Asamblea Nacional que se crea el Día del Almojábano, por decir algo, por mencionar alguna, cuando la ciudadanía en general solicita leyes que tal vez endurezcan las penas para las personas que cometan algún tipo de acto delictivo, para las personas que cometan actos de corrupción. ¿Realmente son este tipo de leyes las que requiere el país como para celebrar el Día del Almojábano o el Día de la Naranja? aquí habría que ver los tipos de leyes que pasan los diputados. Está primero ese tipo de leyes al ser poco polémicas, al no generar mayor cambio, estas leyes como declarar días nacionales o días feriados, esas leyes logran ser aprobadas sin mayor fricción, pero son leyes, como bien dices, inútiles en gran parte, no contribuyen a mejorar el bienestar de la población ni responden a alguna reivindicación concreta. Ahora, las otras leyes, las que tienden a pasar mal los diputados, son las que le pide el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene una agenda legislativa que intenta aprobar utilizando a sus diputados y a los de su partido y a los de partidos aliados. Los diputados, a cambio de aprobarle estas leyes al Ejecutivo, esperan a cambio que éste le dé partidas, o sea, sea partidas para que puedan hacer nombramientos, que es lo que nos explican estas distintas planillas que hay en la Asamblea, o que le facilite proyectos en sus circuitos. Así que hay este negocio permanente. A cambio de aprobar las leyes al Ejecutivo, el Legislativo o los diputados piden a cambio prebendas. Y con esas prebendas pueden enriquecerse y reelegirse. Es decir, buscan extraer dinero del Estado. Es una especie de chantaje mutuo que se da. Ahora, las otras leyes porque no solamente aprueban las leyes que quiere el Ejecutivo o estas leyes inútiles, sino que también buscan aprobar leyes para presionar al Ejecutivo. Y esto es lo que se está viendo ahora mismo con algunos proyectos de ley que parecieran tener algún tipo de contenido popular, como el intento de regular la banca, pero más que nada sirve como una arma de negociación con el Ejecutivo. Es decir, un grupo de diputados trata de aprobar leyes que vayan en contra de los intereses del partido de gobierno para tratar de presionarlo a negociar y sacar más recursos para ellos mismos. Así que hay que pensar todo lo que hacen los diputados en función de que están tratando de sacar más recursos del Estado para quedárselos ellos y para repartirlos entre aquellas personas que los aprobaron, que los apoyaron, Claro. sean los donantes de campaña o sean las personas que caminaron en las elecciones. Es Así que que es a una eso, especie de negociación o de negociación continua que hay entre el Ejecutivo, con el Legislativo, con sus donantes y con las personas que caminaron. Y el Estado se convierte en una gran piñata donde están básicamente peleando por la repartición de ese presupuesto entre diputados, ministros, presidentes, donantes, partidos, etcétera, ¿no? Y lo que queda por fuera ahí son las prioridades del país. Las claro. prioridades del país en este momento son muy claras, ya las mencionó el profesor Lazo. Son la tragedia que están viviendo los damnificados en tierras altas de Chiriquí, en la comarca Nove Buglé, en Bocas del Toro, al igual que todas las víctimas de la crisis sanitaria y económica por el COVID-19. Los recursos del Estado deben ser canalizados hacia esas personas que han sido afectadas por estas dos tragedias. Pero lo que estamos viendo al contrario es que se imponen las mismas prioridades de siempre, que son las de aquellos que están buscando usar los recursos del Estado para hacer negocios. Y a eso voy, porque el señor Lazo, antes de incluirlo usted aquí en Cruce de Ideas, señalaba que se había hecho algún tipo
de cambios en los roles que juegan tanto los diputados como los representantes, etcétera. Los diputados juegan el papel del representante y el representante como el vocero de una comunidad como tal. Y creo, señor Lazo, que esto ya es algo que ha llegado para quedarse y que la población de una u otra forma lo está viendo como normal. Pero los diputados, cuando se escogen, es para crear leyes. Y ya lo estábamos hablando con el señor Richard. Unas leyes que muchas veces son buenas, otras muy malas, y otras regulares que al final cuando el presidente de la República le toca sancionar una ley, toma la decisión de vetarla o no. Tal es el caso de la unificación de la Caja del Seguro Social con el Ministerio de Salud. Un debate que debe iniciar, si mal el tiempo no está, sería dentro de unos par de días, aproximadamente la otra semana. Bueno, Richard ha sido bastante claro y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado. Eh, el problema es que no sé si las leyes sean buenas o malas, habría que evaluarlas con respecto a la racionalidad y los intereses por los cuales se creó, ¿no? ¿A quién realmente beneficia y detrás de quiénes son los actores que están, ¿no? Y Richard lo planteó claramente, o sea, generalmente se están creando leyes, pero pareciera que hubiera un intercambio entre lo que produzco en las leyes y quién se beneficia detrás de esto, ¿no? Que en el fondo podrían ser ellos mismos con respecto a las recompensas que puedan tener respecto a las leyes que están aprobando. Lo grave del caso es precisamente la cantidad de fondos que se tienen y que tendrían que ser dirigidos precisamente tanto a la crisis sanitaria del COVID-19 como a la situación que tiene la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro. Pero generalmente lo que nos preocupa cuando se asignan este tipo de recursos es, bueno, de nuevo, ¿quién está detrás de estos 100 millones? ¿Quiénes se van a ver beneficiados? Porque tanto parece que la pandemia se volvió un espacio para negociados como ahora la situación que está ocurriendo por el tema del clima en estas provincias. Entonces, nuevamente aparecen estos actores políticos en coordinación con actores económicos de poder en el país, que pareciera que todo fuera un negocio en este país de intercambio de leyes, de intercambio de recursos, de ver cómo salen los recursos a favor de un grupo particular. Bien, vamos a hacer una breve pausa comercial aquí en Cruce de Ideas. Usted no le cambia, amigos televidentes, porque al regresar vamos a estar hablando sobre esa garantía que ha dado el gobierno de transparencia en cuanto a las compras por el estado de emergencia que se vive en el país, específicamente en el occidente del país, luego de esas lluvias que dejaran inundaciones en la provincia de Chiriquí y afectaciones también en otros puntos del territorio nacional. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso, amigos televidentes, gracias por seguir con nosotros. Esto es Cruce de Ideas, nos acompaña José Lazo y también Richard Morales. Estamos hablando sobre la situación de la Asamblea Nacional de Diputados y en estos momentos vamos a iniciar este segundo bloque con el tema de la transparencia en las compras por el estado de emergencia. Señor Richard, voy con usted porque me llama mucho la atención la publicación que ha salido en el diario, específicamente mi diario, porque señalan que la Dirección General de Contrataciones Públicas y el Ministerio de la Presidencia se reunieron con directores administrativos y jefes de compras de diferentes instituciones a fin de lograr alineamiento enmarcado en la transparencia gubernamental para la estrategia de compras que se efectuará en el estado de emergencia ambiental. Una transparencia que en medio de la pandemia ha sido muy cuestionada y que seguramente estos 100 millones de dólares que se están destinando para hacerle frente a todo este tema de emergencia ambiental también van a ser cuestionados y la población panameña va a estar muy pendiente de esto. ¿Se cumplirá con esa garantía de transparencia? Yo plantearía que es muy poco probable. Y es muy poco probable porque el hecho de que estén anunciando una reunión entre directores de compras de instituciones no implica, no implica mayor cambio. Es decir, lo único que nos está diciendo es que personas subordinadas a ministros, subordinadas al presidente, se han reunido para tratar de homologar criterios. Pero eso no nos establece cuáles son los mecanismos que van a permitir a la ciudadanía fiscalizar ese gasto. Porque la única forma que va a haber una transparencia auténtica que nos permita saber que los recursos se están invirtiendo de una manera correcta
donde no haya corrupción, donde no haya sobrecostos, sí hay la posibilidad de fiscalización y control ciudadano durante todo el proceso. Es decir, que desde el inicio de la licitación o de la asignación de los recursos, los ciudadanos puedan estar fiscalizando cómo se están utilizando esos dineros. Así que lo que nos va a dar transparencia, lo que nos va a asegurar de que los recursos se inviertan correctamente, es que la ciudadanía pueda vigilar ese proceso. No que personas que están nombradas en el gobierno y que responden a quienes están en el poder y quienes han estado dándole un uso irresponsable a los recursos del Estado, vayan entre ellos mismos a fiscalizarse, cosa que no tiene mayor lógica, dado los antecedentes inmediatos que tenemos, ¿no? Así que, y otro elemento adicional es que para que tengamos confianza en el uso de esos recursos es necesaria la planificación, no la improvisación en los gastos, porque cuando planifica, el gobierno tendría entonces que presentar de antemano cuál es su plan para utilizar esos recursos. Es decir, tuviera que comunicar a la ciudadanía cómo va a usar los dineros. Y eso nos permite a nosotros saber desde el primer momento cómo está siendo ejecutado el gasto público. Pero cuando no hay planificación, cuando no hay planes visibles a la población, eso permite la improvisación, la discrecionalidad. Y hasta el momento, más allá del hecho de que digan o se comprometan con ser transparentes sin estar habilitando espacios reales de fiscalización ciudadana, ni tampoco que estén presentando una planificación transparente y abierta a la vigilancia de la ciudadanía, sin esos elementos no hay ninguna garantía de que esos recursos vayan a utilizarse de la mejor manera. Al contrario, lo único que nos indica es que probablemente van a estar sujetos a esas mismas presiones, a esa misma rebatiña, donde distintos sectores de poder económico y político están buscando repartirse los recursos del Estado, aún en tiempos de una crisis como la que estamos viviendo en este momento. Señor Lasso, ¿cómo puede el gobierno nacional de una u otra forma lavarse la cara para poder que la población le crea que va realmente a ser transparente y evitar lo que ya se dio con el tema del hospital modular, con la compra de estos aparatos para las unidades de cuidados intensivos, con insumos? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para poder que la población panameña pueda creer en esa transparencia de la que tanto hablan? Me parece interesante la pregunta de lavarse la cara y la veo bastante difícil, hasta me da risa, ¿no? Bueno, definitivamente habría que establecer, como lo planteó Richard, un plan precisamente que nos permita a nosotros ver en qué se invirtió cada centavo de lo que se tiene allí, dejar la improvisación de un lado y establecer una verdadera transparencia y rendición de cuentas. El detalle está en que, según lo que plantean algunos, transparencia es decir, bueno, nos gastamos esto y olvídate de dar detalles de más cosas y parece que entra todo en una caja negra que nadie entiende realmente en dónde quedó el dinero. Y efectivamente tendríamos que tener un ente fiscalizador real, que la Contraloría funcione como debe funcionar y que permita esa fiscalización real de los recursos del Estado que no se está dando. Experiencia de esto tenemos precisamente cuando se solicitó el detalle de la planilla 172, que efectivamente pones unos nombres y pones la cuestión incompleta y según el organismo ya cumplió con la transparencia y la gente se queda tranquila. Yo creo que tenemos que ser desde los grupos de la sociedad civil un poco más agresivos quizás en términos de la solicitud de la transparencia real y la rendición de cuentas con respecto a los recursos y que definitivamente se dé el detalle de lo que está ocurriendo, a quiénes y por qué. El problema, como lo ha planteado Richard, es que se deja abierta una discrecionalidad en el uso de los recursos que en alguna medida se pierde la posibilidad de saber exactamente en dónde quedó y a quién realmente benefició lo que está ocurriendo. Y eso no debería ser. Debemos generar un puente precisamente entre sociedad civil y Estado que genere ese equilibrio en donde se exija esa transparencia y se exija una real rendición de cuentas. Y es precisamente la Contraloría General de la República quien emitió un comunicado durante el miércoles que señalaba que los fiscalizadores de la Contraloría trabajarán con un equipo interdisciplinario del gobierno y serán parte de las mesas de trabajo para verificar
que las compras amparadas por la resolución de gabinete 85 del 7 de noviembre de 2020 que declaró la emergencia ambiental cumpla con el procedimiento especial de adquisiciones de emergencia de la Ley de Contrataciones Públicas vigente. También señalan que según Jorge Luis Quesada, director nacional de fiscalización, por instrucciones directas del Contralor Gerardo Solís, quien de hecho le enviamos un mensaje de pronta mejoría porque está pasando actualmente por la COVID-19, se reunió al equipo de fiscalizadores que cubre estas 7 provincias para atender adecuaciones y de manera eficiente y eficaz la gestión de los recursos extraordinarios destinados a aliviar la situación imperante en las zonas del desastre. Pero al final del día, señor Lazo y Richard, cualquiera de los dos me puede responder, la población que está en Chiriquí, en Bocas del Toro, en Veraguas y otros puntos del país, pasando y atravesando una situación crítica, porque realmente es una situación crítica, donde tenían una casa hace aproximadamente unos 15 días atrás y hoy no tienen una casa, están esperando reubicaciones por parte del Estado, soluciones por parte del gobierno, soluciones que seguramente van a ir con mucha burocracia para poder que se les brinde ese apoyo a la población. Ellos están esperando una ayuda. Yo plantearía un elemento adicional que creo que es importante aquí, es que las penas para el incumplimiento de esas normas de transparencia tienen que ser efectivamente ejercidas. Es decir, si no hay temor al castigo, si hay impunidad, esos llamados al uso correcto de los recursos del Estado no van a quedar en nada. También valdría la pena destacar que lo que está comunicando la Contraloría como si fuera un hecho excepcional es lo que debería ser la norma, es decir, que van a asegurarse de que se estén cumpliendo los procedimientos. Y lo que necesitamos no es que nos comuniquen que lo van a hacer, es que nos estén comunicando la información que nos permita como ciudadanía fiscalizar que los recursos se estén utilizando de forma correcta. De lo contrario, lo que están haciendo es relaciones públicas. Nos están Claro. diciendo que van a hacer algo, pero no nos están dando los elementos para poder cumplir con ese papel ciudadano de fiscalización y de vigilancia. Y tampoco olvidemos algo, no dejemos de lado las relaciones de poder que hay aquí entre Contraloría y Asamblea. ¿Quién designa al Contralor? Es básicamente la Asamblea. Así que tenemos una Contraloría que está vinculada en una relación de dependencia o de interdependencia con el legislativo. Y por eso enfatizo ese elemento que viene a traer a colación Lazo, del papel de la sociedad civil que debe haber. Una sociedad civil que sea vigilante. Y para que eso se pueda cumplir debemos tener las adecuaciones institucionales que le den a la ciudadanía el poder suficiente para exigir esa información y para asegurarse de que se estén usando los recursos de forma adecuada. Hay esa tensión que bien mencionaste entre la rapidez y la respuesta. Se requiere una respuesta rápida para poder atender la emergencia con la que están pasando los damnificados y todos los afectados, pero a la vez esa rapidez tiene que ser acompañada de la transparencia absoluta, porque no hay una contradicción. Se puede responder de manera rápida y eficaz para proteger la vida de la población y se puede hacer con transparencia y rendición de cuentas. Ahora, señor Lazo, seguramente el Ejecutivo tiene toda la buena intención de brindarle ese apoyo a la población, pero cuando llegan esos fondos a los gobiernos locales, tal vez ahí es donde empieza realmente esa arrebatiña que señalaba el señor Richard hace unos minutos, porque al final es el gobierno local el que tiene que crear ese censo, el que tiene que brindarle esa estadística al Ejecutivo para decirle, ¿sabes qué? Mira, hay 25 casas afectadas en Bambito, por decir un número. Sabemos que el número de afectaciones son más, pero ¿qué tan ciertos son estos datos estadísticos? ¿Por qué siempre pasa esta situación del juega vivo dentro de los gobiernos locales? Porque ya se vio con el tema del Panamá Solidario. El gobierno inició con este plan del Panamá Solidario, pero cuando llegaban a las juntas comunales le entregaban hasta 3 bolsas a una misma familia, cuando al inicio se decía que solamente era una bolsa por familia. Definitivamente tenemos integrado en todos los niveles, como lo has podido ver, el tema de la corrupción. Una corrupción que se reproduce en la Asamblea de Diputados, se reproduce en los gobiernos locales y que pareciera que es parte de la práctica de la cultura política actual. Yo creo que efectivamente lo que habría que hacer es tener
a grupos empoderados, una participación política real desde las bases, pero eso lleva a una socialización política que debe generar algún cambio desde abajo hacia arriba para lograr esa transparencia que se necesita. Tenemos malas prácticas políticas, pareciera, como lo hemos planteado anteriormente, todo pareciera estar dentro de un negocio y el aprovechamiento de los grupos que están más cercanos a las autoridades locales en este caso. Entonces, yo creo que tiene que haber un contrapeso precisamente para equilibrar esta cosa. Parece que están actuando en impunidad totalmente y no hay manera de detener esto. Antes de finalizar, nos quedan 2 minutos específicamente. Yo quisiera ir con conclusiones de los 2 temas. Voy a iniciar con el señor Richard Morales. El señor Morales tiene 1 minuto para que nos dé sus conclusiones ante estos 2 temas, tanto el de la Asamblea Nacional como el de la transparencia que ha dicho el gobierno que tendrá en cuanto a este tema de emergencia que se está viviendo en el occidente del país y que posiblemente, según las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes, podría haber una afectación mayor si se da la formación de una depresión tropical en los próximos días. Bueno, primero sería que las relaciones públicas no solucionan el problema de fondo, que la Asamblea Legislativa, que el Ejecutivo esté invirtiendo en publicidad para tratar de hacernos ver que van a ser transparentes, no implica de que van a ser transparentes. Y necesitan primero ganarse la confianza de la ciudadanía, demostrando que efectivamente van a permitir que hayan los controles ciudadanos necesarios para que veamos y tengamos la certeza de que los recursos están invirtiendo como debe ser, y además de que tengamos la claridad de que en el buen uso de los recursos públicos, en un momento de tragedia, se juega su vida la población, se juega su vida las víctimas del COVID-19, las víctimas de la tragedia en Tierras Altas, Chiriquí, Comarca Novebuli, Bocas del Toro. Por ende, es imprescindible que generemos presión como ciudadanos para asegurar de que se puedan establecer esos mecanismos institucionales de control ciudadano sobre la asignación de los recursos públicos. Señor Lasso, tiene usted 1 minuto para que nos dé sus conclusiones. Yo creo que tenemos que evaluar definitivamente participar de los procesos políticos en alguna medida que empiecen a contrarrestar estas componentes entre el poder político y el poder económico en detrimento de los que menos tienen. Yo creo que por ahí podemos ir partiendo precisamente para exigir nuestros derechos con respecto a saber en qué se están gastando nuestros recursos, principalmente tener una mejor visión con respecto a quienes elegimos en cada una de las elecciones posibles y efectivamente participar activamente para que haya una mejor condición de vida y menor desigualdad entre la población. Yo creo que por ahí podríamos ir partiendo, hacer un llamado quizás al gobierno nacional y principalmente a los entes fiscalizadores, que la cosa no es simulando, la cosa no es simplemente que pareciera que estamos haciendo una cosa cuando realmente no está teniendo los resultados que realmente necesitamos. Yo creo que, y efectivamente Richard lo ha planteado muy bien, las relaciones de poder que están detrás de esto están llevándonos a nosotros a simular que tenemos transparencia, a simular que estamos presentando cosas cuando realmente detrás de ello hay muchas cosas que están sucediendo y que ha quedado presente en la realidad. Agradecemos al politólogo Richard Morales y también al analista político José Lasso por estar con nosotros aquí en Cruce de Ideas, analizando 2 temas muy importantes y de actualidad, tanto el de la Asamblea Nacional de Diputados como también la situación de emergencia ambiental que se vive en el occidente del país. Usted, amigo televidente, recuerde que puede seguirnos en nuestras cuentas @FTV05 y ahí usted utiliza la etiqueta Cruce de Ideas y puede emitir su opinión sobre este tema. Recuerde que también puede seguirnos a través en nuestra cuenta del Departamento de Noticias @FTV Diario 05, donde también estamos actualizando cada momento nuestras cuentas para poder llevar la información de una manera diferente. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.